Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por tu sangre, libres soy, pues somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya.
aleluya, aleluya. Y eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, Exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Ok, continuando con el tema de el reino, los hijos del reino, las leyes, la forma de vida que se mueve en el reino, ¿sí? Y sobre todo entendiendo que hay un rey, que hay un Señor soberano sobre todas las cosas, ¿sí? Y eso tenemos que aprender, ¿verdad? Que Él es el Señor y por lo tanto que debemos nosotros obedecerle, ¿sí? Entonces dice Primera de Pedro capítulo 2 en su verso 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, note bien, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí?
para posesión de Dios y el propósito a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces muchas veces nos movemos nosotros por las emociones. Las emociones son algo fundamental, y hay gente que le gusta mover a las emociones del pueblo, ¿sí? Que las emociones del pueblo. Yo recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, que fui a una enseñanza, un seminario a León, y el hombre estuvo tan dramático, que todos salimos cabizbajos, ¿sí? Ajá. Sí. Y venimos nuestras emociones de tal manera, ¿sí? Entonces las emociones no mueven el reino, ¿sí? Dios no se mueve por las emociones, por mucho que llores, por mucho que brinques, por mucho que saltes, ¿sí? Dios no se mueve por las emociones, ¿sí? El reino de Dios se mueve por la obediencia, ¿sí? Entonces, es muy importante. Dice primera de Juan 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? Y él anduvo en completa obediencia, en completa sumisión, no viviendo para sí, sino viviendo para hacer la voluntad del Padre, para hacer las obras del Padre, las obras que Él envió, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Alinearnos a hacer su voluntad, ¿sí? Hay obras preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la Biblia es un documento legal, ¿sí? Y no un libro religioso. El reino se mueve por leyes que Dios mismo, en su carácter como Rey soberano, estableció, ¿sí? El reino se mueve bajo leyes y opera y trabaja por leyes y no por sentimientos o emociones, ¿sí? Y esto es en todo reino, ¿sí? Entonces, nuestro Dios, su reino, se mueve, ¿sí?, por leyes. Entonces la Escritura es la constitución del reino, ¿verdad? Y necesitamos nosotros que Dios nos revele cada ley, cada constitución, cada reglamento, cada estatuto que Él ha constituido, que Él ha establecido, ¿sí? Entonces, la Escritura es la constitución del reino que debe de regir nuestra forma de gobierno en la vida, ¿sí? Somos gobernados por las leyes del reino. La Escritura dice, ¿verdad?, bien claramente que en este nuevo pacto, Él cambiaría nuestro corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y en Él escribiría sus leyes, sus mandamientos, ¿sí? Ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Por eso es importante el oír a Dios, que Dios nos hable, ¿sí? En la medida de nuestra estatura espiritual, Él nos va revelando, nos va alimentando con los principios, con los estatutos, con los mandamientos, con las leyes del reino, ¿sí? Entonces, una de las razones por las cuales Satanás ha tomado muchas posesiones de los hijos del reino es el pecado. El pecado es acceso para que el enemigo penetre de una manera legal en nuestra vida, ¿sí? El pecado es infracción de la ley, eso es. Entonces, cuando nosotros violamos una ley, ¿verdad?, le damos derechos legales a que el enemigo entre en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el diablo es un enemigo que sabe muy bien cuándo tiene derecho legal sobre una vida. Se trata de legalidad. Por eso en la enseñanza anterior decíamos que el único derecho legal que tiene el enemigo para estar es debajo de las plantas de los pies de la iglesia, ¿sí? O debajo de las plantas de los pies del Señor Jesucristo, la cual la iglesia es su cuerpo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en Job 1, verso 8 al 10, ¿sí? Nosotros sabemos la historia, pero vemos cómo dice ahí en Job 1, verso 8 al 10, dice así. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás: ¿el Señor acaso teme a Job? Respondió Satanás al Señor. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones en aumento en la tierra? ¿Sí? Entonces vemos cómo Satanás se presenta delante de Dios y le refiere la vida de Job, y Dios le refiere la vida de Job. ¿Sí? Satanás dice lo siguiente: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Esto quiere decir que el enemigo trató de penetrar, pero no pudo, por el cerco que Dios había establecido alrededor de él, de su casa y de todo cuanto tenía. La razón por la cual Dios puso un cerco impenetrable alrededor de Job se encuentra en el versículo 1. Y era este hombre perfecto, ¿sí?, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job estaba legalmente protegido por la vida de santidad que llevaba. Así que Satanás tiene que esperar el permiso de Dios para tocarlo, ¿sí? Esto es una ley dentro del reino de Dios. Satanás está detrás de los justos y de los perfectos, ¿sí? Sobre ellos tiene puesta su mirada, porque sabe que estos hombres, ¿verdad?, que hayan alcanzado una estatura delante de Dios, son un peligro para él, son un peligro para su reino y su sistema, ¿sí? Porque estos son los que resisten su dominio aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, todo pecado es una puerta que legalmente está abierta al enemigo, ¿sí? Por eso es que debemos nosotros cuidar de no pecar, ¿sí?, y de no pecar sabiendo que es pecado. Tenemos que tomar en cuenta la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado. Mira las consecuencias del pecado, ¿sí?, por haber desobedecido una orden que el Señor les dio, ¿sí? Entró el pecado, entró la muerte, y así la muerte se diseminó a todos los hombres, ¿sí? Pensemos bien que lo que hagamos, ¿verdad?, ya sea obedeciendo a Dios o ya sea siguiendo los impulsos de nuestra carne, ¿sí?, en sugerencia del enemigo, ¿sí?, va a tener sus consecuencias, ¿sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, si un hombre se la pasa viendo pornografía, hay demonios de lujuria que legalmente tienen acceso a su vida a través de los ojos por causa de ese pecado, ¿sí? Otro ejemplo sería, si un hombre practica el adulterio y tiene una relación extramarital, este es un derecho legal para que el enemigo destruya su vida, su familia, y traiga una influencia mala a las mentes de sus hijos, causando heridas emocionales a la familia, ¿sí? Entonces no podemos tomar esto de una manera liviana, ¿sí? Y hablamos de pecados que son notorios, pero el pecado de murmuración, el pecado de envidia, el pecado de ira, el pecado de contienda, ¿sí? Mira, el pecado es la razón de la separación entre Dios y el hombre. El pecado nos separa de Dios, ¿sí? La santidad nos une a Dios, ¿sí? Y no es porque nos esforcemos en obedecer las leyes, obedecer los principios. Se trata de naturaleza, ¿sí? Si Dios ha engendrado, ¿verdad?, ha puesto la semilla, esa semilla es santa,
¿sí? Y si tú y yo esperamos en Dios, que Dios nos hable, su palabra es santa. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Cuando Él habla es verdad. Y cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Esta palabra, porque es Él, nos santifica, ¿sí? Entonces, esto nos une a Dios, la obediencia. Es muy importante reconocer que los demonios pueden tomar una vida en forma parcial o absoluta a causa del pecado, ¿sí? De una manera parcial, vamos a ver, es cuando hay cierta influencia demoníaca en algún aspecto de su vida, ¿sí? En este caso, las personas no están endemoniadas, pero tienen áreas en su vida que sí están influenciadas por demonios, ¿sí? Nuestro caminar en este mundo bajo la operación del Espíritu que opera en los aires configuró nuestra alma de tal manera que reacciona a las situaciones externas, es de adentro, ¿sí? Hay áreas en nuestra vida, por eso es que tenemos que conquistar, ¿sí?, por la obediencia al Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros y por la vida que Él con la cual vivificó nuestro espíritu, ¿verdad? Tenemos que conquistar nuestra alma. Los israelitas conquistaron, ¿sí?, la tierra de Canaán. Josué conquistó 31 reyes. Nosotros tenemos que ver en cada uno de esos reyes áreas que hay en nuestra vida, ¿sí?, y que son influenciadas. Entonces, muchos cristianos no están endemoniados, pero por causa del pecado oculto tienen áreas influenciadas por las tinieblas, ¿sí? Sí. Vayamos con Mateo capítulo 16, verso 23, dice así. Dice así, desde el 2. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: apártate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este pasaje vemos que dice, dijo a Pedro, ¿sí? Pero Jesús después dice: quítate delante de mí, Satanás. Pedro era el que estaba físicamente delante de Jesús, pero Jesús no habla a Pedro, sino a Satanás, ¿sí? Pedro no estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado. Y con esto nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios. ¿Cuántas veces no platicamos con una persona y no sabemos discernir de qué espíritu vienen las palabras con las cuales nos habla, ¿sí? Palabras seductoras, palabras engañosas, palabras perversas, palabras de doble sentido, ¿sí? Y está físicamente la persona delante de nosotros, pero dentro es un espíritu que está influenciando para hablar. ¿Y cuál es el propósito? Estorbarnos, ¿sí? Estorbarnos, ¿sí? Mira, entonces, así es, ¿sí? Pedro no estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado. El diablo encontró en él un vaso para detener la obra de Jesús de morir en la cruz. Ese era su diseño. Para esto había venido, ¿sí? El enemigo usó los sentimientos y las emociones para minar la mente, ¿sí? Porque Pedro le tomó aparte y empezó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti, ¿sí? Entonces vemos una vez más que el reino no se mueve por sentimientos, sino por obediencia. ¿Cuántas veces tus sentimientos, tus emociones no son movidas por palabras? ¿Sí? Está físicamente la persona, pero tras de esa persona está hablando un espíritu inmundo, ¿sí? Así pasó con Pedro, ¿sí? Estaba Pedro físicamente, pero detrás de él estaba influenciado por Satanás, ¿sí?
Y Él trató de mover las emociones de nuestro Señor Jesucristo. Ten compasión de ti, ¿sí? Ten compasión de ti. Y muchas veces te mueven las emociones, te mueven los sentimientos por las palabras que dijeron, ¿sabes qué? Y te convencen y obstruyen tu caminar de santidad, de pureza, de progreso, de desarrollo espiritual en ti, ¿sí? Entonces, el reino no se mueve por sentimientos, sino por obediencia, ¿sí? Jesús fue a la cruz por amor y por obediencia a su Padre. ¿Sí? A Dios le interesa más nuestra obediencia que nuestras lágrimas. Por eso en el versículo 24 Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quieres seguir al Señor? ¿Quieres caminar con el Señor? ¿Quieres sentir su vida? ¿Quieres sentir su presencia? Niégate a ti mismo, ¿sí? Aunque venga alguien que a través de sus palabras influenciadas por Satanás mueva tus sentimientos, tus emociones, niégate a ti mismo y obedece al Padre, obedece a Dios, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Mira, tenemos que ser inteligentes en estos tiempos, sabios, ¿sí? No perder el temor del Señor. El temor del Señor, ¿sí? Es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces vemos una posesión parcial, ¿sí? Hay posesiones absolutas. Esto es cuando los demonios tienen dominio total de una persona. Esa persona ya no vive en sí, sino los demonios, por eso le llaman endemoniado o poseído, porque tiene el control total de su mente, de su cuerpo, de su voluntad, y su espíritu está atado, ¿sí? En la Biblia hay muchos casos de endemoniados. Por ejemplo, vámonos con Marcos 1:34, ¿sí? Marcos 1:34 dice así. Dice así. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él, ¿sí? Los demonios sabían quién era Jesús. Los demonios saben quién eres tú y quién es Jesús. Como el caso de aquellos 7 hijos de Esceva que trataron de expulsar un demonio de una persona. Y les contestó: a Jesús conozco y a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sí? Entonces vemos en Marcos también capítulo 5 del 1 al 20 otro caso, ¿sí? Vemos en Lucas 9, capítulo 9, verso 37 al 43, vemos así, que dice, ¿sí? Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándolo. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Cuando él se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, ¿sí? Nota, ese muchacho estaba completamente poseído, ¿sí? Entonces, pero las personas pueden ser libres, ya sea que estén siendo influenciadas parcialmente o que estén poseídas. Pueden ser libres, ¿sí? Pueden ser libres. Este es el tiempo, ¿sí? Por eso, hermano, hermana, este es el tiempo. Dios quiere usarte. ¿Cuántos millones y millones y millones de gente sin Dios, sin esperanza, ¿sí? Con sus actitudes, con su conducta inmoral, perversa,
Y tú y yo no podemos continuar caminando así. Nosotros necesitamos ser totalmente libres. Y mira, por eso anhela oír la palabra. La palabra te santifica, ¿sí? El mismo Dios de paz santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y te va a santificar a través de hablarte su palabra. Su palabra es el Hijo, que es santo, que es puro, es su palabra en ti, ¿sí? Todos los demonios entran y poseen por causa del pecado en la vida del hombre. Necesitamos anhelar pureza, necesitamos anhelar santidad, ¿sí? Necesitamos anhelar libertad, ¿sí? Si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No podemos estar en esclavitud de alguna forma de pecado si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Por eso es de suma importancia la vida en santidad, ¿sí? No es por esfuerzos, sino por obediencia al Señor, ¿sí? Personalmente he atendido muchos casos de esta índole, y es triste ver al ser humano en las garras del enemigo, ¿sí? Muchos casos en los cuales Dios me ha permitido poder liberar a las personas, ¿sí? Y una de las cosas, después de ser liberados, ¿sí? Porque la liberación se ve literal, como el demonio te habla, como el demonio no quiere dejar ese cuerpo. Y cuando sale por fin, una de las cosas que tenemos que hacer es destruir el sistema para que no regrese el espíritu inmundo que fue echado fuera, porque fue vencido, ¿sí? Y no puede regresar solo porque fue vencido, ¿sí? Regresa y ve la casa. Y si la casa está vacía, limpia, ordenada, pero vacía, va y toma otros 7 peores, ¿sí? Mira. Entonces, ningún demonio entra por el simple hecho de que quiere entrar, sino porque la persona lo deja entrar a través del pecado y la rebelión, la desobediencia, ¿sí? Y por eso es que quieres hacer lo malo, ¿sí? Por eso es que te inclinas al pecado. Mira, ¿sí? Me acuerdo que tuvimos que liberar a una señora que estaba enferma de SIDA en el último grado. Cuando le preguntamos a esta señora cómo es que había contraído el SIDA, ella nos dijo: mi marido siempre fue tomador, mujeriego, se gastaba el dinero en las cantinas, ¿sí? De repente se enfermó y subiendo para arriba y para abajo con los médicos y no se veía resultados, hasta que uno le atinó y dijo: tiene SIDA, ¿sí? Y entonces me hicieron el examen de SIDA, nos dijo la señora, ¿sí? Y salí positiva. Y el SIDA empezó a avanzar. Dice: hoy estoy ya en la última etapa, ¿sí? Y le dijimos: mira, una de las cosas, sí, que tienes que hacer es perdonar a tu marido. Dice: no, ¿cómo voy a perdonar a mi marido si él fue el que me contaminó? Al contrario, lo maldigo, ¿sí? Me desgració la vida, dijo, ¿sí? Mira, tienes que dejar esa amargura, ese rencor. No puedo, pastor, no puedo, ¿sí? Es que mira, si tú no perdonas, Dios no puede obrar en ti. Y estuvimos luchando con ella hasta que en un grito dijo: está bien, lo perdono. Y dijo su nombre: te perdono porque fuiste siempre irresponsable, porque nunca cumpliste con tus deberes como marido. Te perdono. Y dio un grito, un alarido, y salió el espíritu inmundo, ¿sí? Mira, cuando terminamos, ¿sí?, dijo: ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes?
Y le contamos lo que había pasado y aceptó a Cristo en su corazón. ¿Sí? Ajá. Entonces, la liberación. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es el Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros. Es el Espíritu Santo que le reconozcamos como Señor, ¿sí? Y le obedezcamos para que Él obre en nosotros, perfeccionándonos y transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, ¿sí? Entonces, si tú no puedes, ¿sí?, busca a un ministro, pero realmente un ministro, ¿sí?, de liberación, que ame a los hijos de Dios y que anhele verlos crecer, verlos desarrollar, ¿sí? Uno que realmente, ¿sí?, haya sido constituido por el Señor, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos anhela con celo santo, ¿sí? Dice la Escritura en Hebreos 12, versos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, el poder del arrepentimiento. ¿Sí? Para mí, yo considero el arrepentimiento como un vehículo en el cual te subes, ¿sí?, y es un trayecto donde vas avanzando, ¿sí? No está en el hombre arrepentirse. Cuando Pedro predicó a los gentiles ahí en la casa de Cornelio, él dijo, cuando descendieron los discípulos, se dijo, de manera que Dios también ha concedido a estos el arrepentimiento. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, al final me arrepiento. Es Dios quien concede el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una batalla legal y de la santidad en la cual deben vivir los hijos del reino. El arrepentimiento es indispensable para ganar esta batalla, ¿sí? Y solo la gracia de Dios puede mostrarte las áreas que hay en tu vida, los deseos que están en ti y que te llevan muchas veces a planificar, a maquinar y a ejecutar esos deseos, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento es indispensable para ganar esta batalla. El arrepentimiento es un cambio de mente, ¿sí? O sea, esa mente que no se sujeta a Dios, ¿sí?, que sea quitada y sea puesta en la mente de Cristo, ¿sí? Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente con respecto al pecado y a nuestra vieja manera de vivir y pensar. La santidad se inicia con el arrepentimiento, ¿sí? El reino de Dios es aceptado a través del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo nos vuelve a Dios para salvación, ¿sí?, sino que también nos da la autoridad legal para arrebatarle al enemigo todo lo que nos robó cuando no teníamos a Dios, ¿sí? Por eso es que debe hacer morir esa mente terrenal, esa mente carnal, esa mente diabólica que no se puede sujetar. Dice Romanos, ¿sí?, que Dios active la mente de Cristo en nosotros, ¿sí? Dice en Marcos 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es un acto de índole legal que cierra todas las puertas de acceso al enemigo, ¿sí?,
para que no mine más tu vida. ¿Sí? Entonces tenemos que cerrarle las puertas al enemigo y decirle al Espíritu de Dios, ¿verdad? Conóceme, pruébame, ve qué áreas hay en mi vida que no han sido rendidas, ¿sí? Que tu palabra, la palabra que tú me hables, sea como espada de dos filos que penetra, ¿sí? Que corta, que divide, que separa, ¿sí? Lo que es el pecado, y que establezca la pureza, la santidad en mí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a través del arrepentimiento legalmente tengo la autoridad para arrebatar todo lo que legalmente me pertenece. Así como el enemigo entró, tiene que irse. Tiene que irse. ¿Sí? Pero siéntate sobre la roca. ¿Sí? Yo muchas veces he considerado, hubo batallas que David ganó y hubo batallas en las cuales no pudo ganar. ¿Sí? Y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando él iba huyendo de su suegro, Saúl, que lo quería matar, y se fue a una cueva de Adulán, la cueva de Adulán, ¿sí? La característica de esta cueva de Adulán es que había una roca donde él se sentaba, ¿sí? Y toda su naturaleza y todos sus problemas, todas sus situaciones, todas sus amarguras, todos sus rencores, se iban a la roca, y de la roca fluía vida, con la cual hablaba esa palabra que transformó a los 400 hombres amargados, con problemas, ¿sí? Ajá. Hubo un salmo donde dice: extirpa a mis enemigos que combaten contra mi alma, extírpalos como tumores de dentro de mí, ¿sí? Entonces el enemigo, como entró, tiene que irse. Tiene que irse a través del arrepentimiento. La generación del reino que Dios está levantando es una generación que va a amar la santidad, que va a amar la consagración, la santificación, que va a amar la voz del Señor, que va a anhelar ver al Señor, que va a anhelar entrar al reino, y va a odiar con todas sus fuerzas el pecado y a Satanás. Los enemigos de Dios serán nuestros enemigos también. Hay un pasaje que me gusta, ¿sí? Y dice así en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense que la palabra que usa el apóstol Juan para referirse a Jesús es la palabra abogado, que denota legalmente la defensa del acusado. El pecado trae la culpa, y la culpa es ejercida por las acusaciones de los errores pasados. Pero tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso. Mi abogado Jesús me protege, me defiende y me libera de toda acusación y culpabilidad, ¿sí? Cuando una persona se arrepiente sinceramente, de todo corazón, es legal la salvación, ¿sí? Pero debe ser un arrepentimiento genuino, verdadero, de corazón, ¿sí? A Dios no lo podemos engañar. Que nos duela, que sintamos asco por haber hecho las cosas que hicimos, por haber pecado, por haber murmurado, por haber envidiado, por haber fornicado, por haber adulterado, ¿sí? Que sintamos asco por todo esto, ¿sí? Mira, es un abogado que trabaja legalmente en favor nuestro, ¿sí? Mi abogado, tu abogado, nos protege, nos defiende, nos libera de toda acusación y culpabilidad, ¿sí? Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, ¿sí? Es legal la salvación, es legal la sanidad en su cuerpo, es legal la restauración en su matrimonio, es legal que tome posesión de cada promesa escrita en la palabra de Dios. Cuando Cristo viene a una vida, toda tiniebla, todo engaño, toda mentira se tiene que ir. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad, para que el enemigo no tenga derecho legal sobre nuestras vidas.
La consagración es indispensable. Muchos no oran largamente, pero están consagrados. Y son más útiles que aquellos que oran mucho, pero tienen pecado todavía en sus vidas. Tenemos que estar separados para el uso exclusivo de Dios. Dios quiere que seamos instrumentos de justicia en sus manos. Dios quiere que seamos vasos útiles. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Sí? Entonces la generación del reino que está colonizando la tierra con el gobierno de Dios tiene las siguientes características: temor de Dios. ¿Sí? Teme a Dios, respeta a Dios, sabe quién es Dios y no quiere ofender a Dios. Le tiene un respeto profundo a Dios. Integridad. No es de doble cara, es íntegro, es de una sola pieza. ¿Sí? Sus hechos, sus palabras son congruentes con su corazón. Es transparente. ¿Sí? Es transparente, no esconde nada. ¿Sí? Consagración, está consagrado. ¿Sí? Consagrado es para uso exclusivo de Dios y apartado y separado para Dios. ¿Sí? Mira, entonces quiero terminar. ¿Sí? Si usted reconoce que necesita a Dios o tiene áreas en su vida que Satanás tiene atadas, ¿sí? Mira, hable con Dios. ¿Sí? Dile: Señor, que tu gracia me enseñe qué cosas hay que negar, qué deseos hacer morir. ¿Sí? Que tú le digas a Dios: Señor, destruye aquello que me impide oírte, destruye aquello que me impide verte. Arranca de raíz toda planta que tú no sembraste. Dile al Padre: Padre, libérame, Padre. Anhelo libertad. Anhelo una libertad. Quiero conocer más y más a la verdad. Y la verdad es tu Hijo Jesucristo. ¿Sí? Señor, creo que es posible alcanzar la estatura del varón perfecto. Creo que es posible alcanzar la plenitud del Hijo de Dios. Anhelo purificación. ¿Sí? Anhelo santidad. ¿Sí? Mira, es posible. ¿Sí? Esto es anhelar que el reino de Dios sea establecido totalmente en tu vida. ¿Sí? Cuando Jesús empezó a anunciar el reino, ¿sí? A proclamar el reino era Él. Este sistema no tenía nada en Él. Por eso cuando el príncipe de este mundo vino, Él dijo: viene el príncipe de este mundo contra mí, pero Él no tiene nada en mí. No tiene ningún derecho. No tiene legalidad para entrar a mí. ¿Sí? No tiene legalidad a mí. ¿Sí? En mí. ¿Sí? Si tú no puedes, ¿verdad?, alcanzar esa liberación en una intimidad con Dios, busca un ministro. Y si Dios te da testimonio de que Él me ha levantado como un ministerio, búscame, háblame. ¿Sí? Háblame. Pero sí, digámosle a Dios: Señor, anhelo poder anunciar las virtudes tuyas. Esas virtudes tuyas que trajeron libertad, que trajeron pureza, que trajeron esperanza, que trajeron santidad, que trajeron muerte a mi ego, a mi carne, a mis deseos, a mis apetitos carnales. ¿Sí? Señor, te necesito. Te necesito.
Sí. Ahí en tu intimidad, dile: Padre, yo me arrepiento voluntariamente de todos mis pecados. Tú sabes, Dios sabe, ¿sí? Dios sabe la vida de cada uno, ¿sí? Y dile: quiero no solamente llamarlo Señor, Señor, y no hacer las cosas que tu hijo dice, sino llamarle Señor, Señor, y hacer su voluntad, ¿sí? Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Toma dominio absoluto de mi cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Quiero ser partícipe del reino y heredero de Dios. Quiero ser parte de una familia y que tú puedas, Señor, ser glorificado a través de mi existir en esta tierra, ¿sí? Y que realmente pueda ser, decir: soy tu hijo, soy un hijo del reino de Dios, porque tengo tu naturaleza, ¿sí? Mira, legalmente ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Legalmente ya estamos nosotros en el mundo espiritual completos. Pero tenemos que volver a esta realidad y traer la realidad del reino de los cielos y destruir esta realidad y crecer en el Señor, ¿sí? Y decirle al Señor: quiero ser parte de tu propósito, ¿sí? Purifícame, lávame, límpiame, bautízame con el fuego de tu espíritu, consume todo resto de iniquidad, todo resto de maldad. Señor, quiero caminar en esta tierra totalmente bajo el dominio de tu reino, de ti, Señor. Que gobiernes mis pensamientos, que gobiernes mi corazón, que gobiernes mis sentimientos, mis emociones, que tú gobiernes mi vida, ¿sí? Que pueda sentir esa libertad. Yo creo que todos hemos experimentado la esclavitud del pecado y a veces no nos damos cuenta y murmuramos y odiamos y nos llenamos de amargura y vociferamos, ¿sí? Aún podemos nosotros estar viviendo en un adulterio, en una fornicación, ¿sí? Y no sentir ni siquiera remordimiento, ¿sí? Es hora de terminar con el pecado. Es hora de aborrecer el pecado. Es hora de anhelar pureza, de anhelar santidad, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Toda palabra que Él te habla en la intimidad, cuando guardas silencio y esperas delante de Él, va con ese fin de santificar áreas que no están rendidas al gobierno del Señor. Termino con una cita que dice Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón, sí. Es hora de manifestar el reino. Me gustó la enseñanza anterior porque dice: yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, viene la iglesia, esa iglesia gloriosa que se está levantando, esa iglesia poderosa, esa iglesia que camina bajo la voluntad absoluta del Padre, viene avanzando contra las puertas del Hades, ¿sí? Y han opuesto resistencia, pero no van a prevalecer. Vamos a penetrarlas, vamos a cerrarlas, ¿sí? Y vamos a invadir para rescatar las almas. El terreno que Dios quiere conquistar son los corazones de los hombres, ¿sí? Oro porque decíamos: Dios busca un corazón, Dios busca unos oídos, Dios busca un cuerpo, Dios busca una boca. Eres tú, para que cuando hables palabras de vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestras vidas de las áreas que no están rendidas a ti. Señor, que no estemos caminando bajo el engaño
Es decir que estamos bien, Señor, y no estamos bien. Que no estemos caminando, Señor, esclavos del pecado, Señor. Señor, oro porque tu Santo y Divino Espíritu y tu gracia nos enseñen las cosas que tenemos que dejar, los deseos que tenemos que hacer morir. Y que nos enseñe tu Santo Espíritu a cómo vivir santa, pía, justamente en este mundo. Señor, que seamos lumbreras, que seamos tu cuerpo, ¿sí? Manifestándote, expresándote. Que los poderes y los principados y las potestades de las tinieblas sepan que tú estás activo a través de tus hijos que te aman, los cuales hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Que tu iglesia exprese tu poder, que tu iglesia exprese tu amor y que los demonios tiemblen y se vayan, Señor. Padre, háblanos, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas, Padre Santo. A los que te aman, a los que no se conforman, a los que no se deleitan en el pecado, a los que buscan salir del pecado, a los que buscan crecer, avanzar, Señor, a los que quieren hacer morir ese hombre viejo, esa naturaleza pecaminosa, para que tu naturaleza sea 100% en ellos, Señor. Oro por estas personas, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Te amamos, Cristo, te amamos, Señor, te seguimos, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres
Cristo Jesús, eres mi plenitud. En 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 Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si tengo a ti, lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá. Hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, León de la
tribu de Judá. Hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Lo que se canta en el cielo, lo cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, lo cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, Santo, digno, digno, al cordero, al Cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Lo que se canta en el cielo, lo cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, lo cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, Santo, digno, digno, al cordero, al Cordero, que vive para siempre, hacemos fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos.